Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Y yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy, me place anunciarles que vamos a estar entrevistando a una persona que sin duda alguna goza de mi admiración. Y es porque además de tener una trayectoria muy destacada, fungió como gobernador en este país, tuvo la ardua tarea de dirigir este país. Además que, a mi opinión, es una de las personas más preparadas que hemos tenido realizando dicha encomienda. Y es nada más y nada menos que el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Saludos, gracias. Gracias por esa introducción, pero más importante, gracias por la invitación para dialogar de temas que sé que nos interesan a todos. Claro que sí, definitivamente que es un placer tenerle aquí, definitivamente un honor, y espero que esta no sea la última colaboración que hagamos. Así será. No, de verdad que sí, gobernador, un placer. Yo le digo gobernador por la entrevista porque a mí me gusta decirle profesor, porque cuando Aníbal era gobernador, yo era un nene. Me lo tiene que acordar. Pero cuando lo conocí en la Universidad de Puerto Rico, que él da un curso, actualmente lo está dando, de separación de poderes. Ahí es donde tuve la oportunidad de poder comprar y poder leer el libro que él escribió, que se llama Separación de Poderes en Puerto Rico, entre la teoría y la práctica. La copia que tengo yo, como la ven ya bastante estrenada, Crucificada, es por el examen final del profesor, y actualmente pues hay un volumen más actualizado. Yo les invito a aquellas personas que son fanáticas del derecho constitucional, específicamente de la separación de poderes, que esto es un must. O sea, si usted practica este tipo de derecho, esto es casi una Biblia, si no es una Biblia. Y a los estudiantes que estén en la Universidad de Puerto Rico, entiendo, profesor, gobernador, que... De todos los títulos que he tenido a través de mi carrera pública, de los que más me agrada es que cuando me encuentro a la gente que me dice profesor, pues yo de momento digo, y recordarás que el primer día de clase les dije, yo soy un despistado, se me olvidan los nombres, se me olvidan las caras, pero cuando alguien me para como profesor, digo, ok, ese fue ya alguno de mis estudiantes. Ya ese curso en la UP lo empecé a dar creo que como en 2013, no había libro en ese momento. Lo doy todos los años en la UPR, lo estoy dando en este semestre, y a veces lo doy en la Interamericana, depende cuando me llaman, y también lo doy en verano, pero en lo que le llaman un mini curso en la Católica. Pues yo les recomiendo a todos esos estudiantes que están tomando clases en cualquier universidad de las que el profesor acaba de mencionar, si tienen la oportunidad, tomen el curso. Yo lo tomé y de verdad que para mí fue gratificante. Así que muchas gracias, profesor. Espero que te haya tratado bien con las notas. Profesor, de veras que sí, no tengo ninguna queja, ni tuve que hacer ninguna revisión, así que estoy contento. Pues vamos a dar entonces comienzo a esto, ¿verdad? Y ahora que tuvo la oportunidad de expresarnos que se destaca como profesor, ¿qué más se encuentra haciendo en estos momentos Aníbal Acevedo Vilá luego de culminar su mandato como gobernador? Bueno, hay que pagar la hipoteca, hay que trabajar. Entonces, primero, yo no tengo ninguna pensión de gobernador, eso dejó de existir hace siglos atrás. Bueno, sí, desde el siglo pasado. Qué bueno eso dejó de existir. No, fíjate, en el bucket list de las cosas que me hubiera hecho en mi vida, que me hubiera gustado hacer en mi vida, una de ellas era profesor y finalmente lo logré. Nunca he estado practicando ni litigando. Y eso pues me hubiera gustado hacerlo. Yo tomé una decisión cuando salgo de la fortaleza, pues era joven. Yo dije, bueno, me puedo empezar a abrir, pues, o unirme en bufete o abrir un bufete desde el punto de vista de litigación, pero pensé, y esta es mi opinión, hay otros exgobernadores que litigan, yo no tengo ningún problema con eso. Yo dije, bueno, o sea, yo voy a ir a un tribunal, entonces hay un juez que a lo mejor yo lo nominé o lo renominé y alguien va a decir, es porque lo nominó. O a la inversa, a lo mejor me falla en contra, aunque de verdad me merecía fallar en contra y quizás yo voy a pensar, es que fue un juez nombrado por otro partido. Y ahí tomé la decisión de no litigar, pero sí mantengo primero una firma de consultoría, no de en términos legales, y sí hago trabajo legal, pero más de asesoramiento, research. Y entonces pues estoy en el otro mundo que me gusta, que me mantiene cerca de los temas políticos de análisis. Tengo mi programa de radio en Radio Isla 1320 todos los días a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Lo puedes ver por la radio, lo puedes ver por internet, lo puedes ver en mi canal de YouTube, que se sube a mi canal de YouTube. Estoy en Tele 11, lunes y miércoles en El Poder del Pueblo y los martes en Las Noticias, en un comentario breve. Y tengo un podcast con la licenciada
soy la voz, análisis de la Z a la A, pues ya sabrán que yo soy la segunda voz, ella es la primera voz, cuando me deja hablar. Que lo aclare, muy bien. Que eso pues nos entusiasma mucho y eso lo hacemos una vez a la semana, análisis de la Z a la A. Yo tengo que decirle, profesor, yo desde que tomo clase con usted, lo he seguido desde que era, o sea, sobre la mesa. Sí. Y debo decirle que, y no lo digo porque usted está aquí, que de los analistas políticos que hay ahora mismo, ya sea radio y televisión, usted es de los tops. Gracias. Así que nos disfrutamos mucho, yo lo escucho por lo menos en Spotify. Sí. Y a veces si tengo la oportunidad, pues lo veo en YouTube. Entiendo que también estuvo en televisión transmitiendo en vivo por un tiempo. Bueno, lo que sea, cuando lo hacía desde mi casa, que era se llamaba el podcast de Aníbal, se transmitía en vivo por el canal 85 de Liberty. Ahora que estoy en Radio Isla, Liberty lo retransmite todas las noches a las 10 de la noche. Si usted no tiene sueño, pues conecte el canal 85, a lo mejor se queda dormido escuchando. No. ¿Y cómo se sintió Aníbal Acevedo Vilá una vez se reinsertó en el sector privado? Pues mira, la realidad que fue un periodo de ajuste, porque yo desde que salí de la Escuela de Derecho, 1985, luego terminé la maestría en Harvard en 1987, siempre estuve en el servicio público. Tribunal Supremo de Puerto Rico como law clerk, Tribunal de Apelaciones de Boston, asesor de Hernández Colón y después pues, en puestos electivos, pero como servidor público. Así que me tomó un cierto tiempo hacer ese ajuste. Lo que sí, un poco por lo que hablábamos antes, lo que sí siempre, independientemente de tener clientes privados y ese tipo de cosas, me he mantenido dándole seguimiento a los asuntos públicos aquí y en Washington. Y cuando he sentido la necesidad de opinar sobre cualquier asunto que entiendo que es de importancia y que mi opinión puede abonar a la discusión pública, pues así lo he hecho. A veces me hacen caso, a veces no me hacen caso, pero ese es el rol de exgobernador, que tú opinas y la gente hace lo que le da la gana con tu opinión. Sí. ¿Y sus hijos cómo se sintieron cuando ven entonces ahora que usted va a tomar nuevos roles en su vida? Liberados totalmente. Obviamente estamos hablando, yo salí en el 2008, ya han pasado muchos años. Claro. Mi hijo, cuando yo me salgo de la Fortaleza, está en su 4º año de escuela superior. Así que pues cuando entra a la universidad, estudia en la UPI, pues ya era el hijo del exgobernador, ya no tenía escolta ni nada de eso, que yo la odiaban. Y mi hija pues ya se había ido a estudiar a Estados Unidos a mitad de mi cuatrenio. Pero sí se sintieron liberados en el sentido de que yo digo que uno de los cambios más dramáticos desde que dejé las posiciones electivas es que yo controlo mi calendario y hago lo que me da la gana. Yo estoy aquí porque me dio la gana. No, en serio, no porque había algún asesor en comunicaciones o qué sé yo que me decía, no, tienes que ir al podcast porque es importante, porque tú eres gobernador. Aquí, pues ahora yo hago lo que me da la gana. Digo que sí, digo que no, y eso incluye pues las actividades familiares. Aunque yo nunca, y lo tengo que decir, eso me he sentido bien orgulloso, y mis hijos nunca se han quejado, yo nunca fallé a actividades de familiares y escolares, juegos, en el caso de la chica, actividades culturales, de arte. Nunca fallé en los eventos familiares, pero ahora pues mayor libertad para compartir con ellos, aunque ya no tengo niños. No, y de hecho tengo que elogiarlo porque al menos yo lo sigo a través de las redes sociales y veo que usted siempre, ¿verdad?, es muy celoso con esto de darle exposición a ellos. Siempre los expone cuando está teniendo tiempo de calidad con ellos también. Vi que fueron de viaje y lo publicó. A su hija incluso, a veces yo me conecto a los live y la había visto, ¿verdad?, que ella hacía análisis como y indicaba las películas que estaban en estreno. Eso lo seguimos haciendo todos los jueves ahí en Sobre la Mesa en Radio Isla. Que veo que incluso ellos pues quieren formar parte de los proyectos que usted está haciendo y para mí eso es digno de elogiar. Muy orgulloso de ellos dos, estoy muy orgulloso. Qué bueno, de verdad, pues. ¿Verdad? Y ya entonces, habiendo hablado de ese plano personal, entrando ahora a lo que es el plano profesional, pues ya mencionamos que tú incluso publicó un libro que se llama, ¿verdad?, Separación de Poderes, pero si pudiera abundar un poco más en cuanto al contenido de ese libro y la razón de ser, ¿qué lo motivó a redactar la historia es la siguiente. En algún momento, con el licenciado Joel Montalvo, que fue mi asesor en Fortaleza, es mi socio en el grupo de consultoría que tenemos junto a Juanita Colombani. En un momento, Joel y yo empezamos a hacer cursos de estos de educación legal continuada, pues con nuestra experiencia en diferentes ramas de gobierno, y nos empezamos a concentrar en el tema de separación de poderes. De ahí
el primero que se me acercó fue el entonces decano de la UPR, de la Escuela de Derecho, Roberto Aponte de Toro, y donde me dice, ¿por qué tú no estás dando clase en la UPI? Y yo, lo tengo que decir con toda honestidad, yo conocí a Roberto desde que cuando yo estudiaba en Harvard, él estaba haciendo el doctorado. Yo le dije, bueno, muy sencillo, porque yo entiendo que un ex gobernador no tiene que estar llamando a las escuelas de derecho a pedir, si ustedes creen que yo debo dar una clase, pues debo dar una clase. Pasaron un par de años hasta que finalmente me llamaron y empecé a dar el curso de separación de poderes, que mucha gente se cree, y tú que cogiste el curso sabes que ese es mi primer día, mucha gente se cree que yo me interesé en ese tema, pues porque fui gobernador con un gobierno dividido, lo cual pues en el libro hay muchos casos donde Acevedo Vilá es o el demandante o el demandado. Pero siempre en el primer día de clase le digo a los estudiantes que por alguna razón estos temas a mí me interesaron desde que era estudiante. Entonces cuando yo era estudiante de Derecho, fue que se dio la investigación del Senado de los sucesos del Cerro Maravilla. Le llamábamos sucesos y ya se le llaman los asesinatos del Cerro Maravilla. Poca gente, los que son de nuevas generaciones, no saben que eso se descubrió, que hay unos asesinatos por una investigación del Senado de Puerto Rico, no por el FBI. Es más, todo lo contrario, hubo 2 grandes jurados y tampoco encontraron nada. Aquí hubo encubrimiento de todo el mundo. Y fue una investigación del Senado. Yo era estudiante de Derecho y me apasionó lo que estaba pasando. Y ya en aquel momento escribí artículos de revistas jurídicas sobre inmunidad parlamentaria, el poder de la Asamblea Legislativa para hacer investigaciones. Poco sabía yo que después en mi vida profesional acabé teniendo experiencia en las 3 ramas de gobierno en Puerto Rico y en 2 de las 3 ramas de gobierno en Estados Unidos. Aquí pues, legislador, oficial jurídico de Hernández Denton cuando acabé de salir de la Escuela de Derecho y obviamente gobernador. Y en la federal, pues comisionado residente, que es el Congreso, y oficial jurídico del entonces juez Campbell en el primer circuito. Lo único que me faltaba, y ya creo que estoy viejo para eso, es alguna experiencia en la rama ejecutiva federal. Así que al combinar todo eso, me sale natural, por eso el libro se llama Entre la teoría y la práctica, porque pues hay mucho que básicamente es la pura teoría de derecho constitucional y separación de poderes, y en otra, y sé que aquí el estudiante me podrá decir, a los estudiantes lo más que le encanta cuando doy el curso es que pues el caso está Acevedo Vilá versus Meléndez o lo que sea, y yo les digo, ahora les voy a contar lo que estaba pasando detrás del insight, exacto. Y les encanta esos cuentos. Sí, no. Que algunos están en el libro, pero hay otras que me las reservo para el curso. Así que si quieren enterarse de esos pochinchitos, ya saben, cojan el curso. Profesor, no, pero qué bueno que decidió escribir sobre este tema, porque no sé, y usted me puede corregir, usted sabe muchísimo más que yo de esta área, pero entiendo que era Scalia que decía que muchas naciones tenían constituciones y tenían cartas de derecho, pero lo que distinguía tal vez las constituciones nuestras, y digo las nuestras porque la de nosotros de cierto modo es un molde de lo que era la Constitución federal, Claro. es la separación de poderes, ese balance. Así que le pregunto a usted, ¿qué usted opina sobre lo que yo acabo de comentar? Bueno, que sí, la teoría, mucha gente no sabe que la teoría detrás de la separación de poderes que llega a la nueva República Americana y su constitución de tratadistas europeos, pero básicamente no es un principio para organizar un gobierno eficiente, es un principio para protegernos a nosotros de la posibilidad de la tiranía. Así que está íntimamente ligada con nuestras libertades. Y la teoría es, y es triste decirlo, pero es la realidad, que es condición humana que si tú le das a una persona o a una entidad demasiado poder, al otro día va a querer más poder y más poder y más poder. Y va a llegar un momento que entonces va a afectar los derechos y las libertades de aquel que forma parte de ese grupo, sociedad, país, como lo quieras llamar. Y por eso pues se crea este check and balance, peso y contrapeso, donde pues para tú legislar, tú serás legislador, pero es el gobernador o el presidente el que firma o veta las leyes. Tú serás juez, pero es el gobernador o el presidente el que nombra a los jueces. Hay toda una serie de pesos y contrapesos. ¿Para qué? Para evitar que alguien tenga demasiado poder que empiece a afectar nuestras libertades. Anticipándome, me imagino, a lo que me van a preguntar también, pero, por ejemplo, yo decía, cuando después de promesa, y tú cogiste el curso después de promesa, yo también decía que en un momento yo pensé en dejar de dar el curso, porque la Junta de Promesa es una negación de la separación de poderes. Claro. Pero
y todavía tenemos un esquema de separación de poderes. Y con lo que estamos viviendo en Estados Unidos, hoy mismo que estamos grabando, el New York Times tiene una historia de primera plana de cómo el Congreso republicano básicamente está entregándole sus poderes a Donald Trump. Y cuando hablamos de el temor a los valores democráticos de la democracia americana o a los derechos individuales, básicamente lo que estamos hablando es que Donald Trump está empezando a actuar de forma unilateral, sin ningún check and balance. Los tribunales hasta ahora lo están medio deteniendo. Sí. Y básicamente eso es una negación a los principios básicos como se fundó la República de los Estados Unidos. Y profesor, le pregunto, ya que estamos hablando de Trump, y vamos a desviar un poquito, ¿cómo usted considera que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va? Porque evidentemente algunas de estas controversias, como estábamos hablando, van a llegar al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo, usted me corrige, entiendo que tiene una visión más originalista, o sea, de los padres fundadores. ¿Cómo usted cree que el Tribunal Supremo va a reaccionar? Pues tengo mucho temor. Primero ya reaccionó con el caso, se me olvida el nombre, pero el caso que resolvió el verano pasado, dándole prácticamente, no inmunidad absoluta, pero un alto grado de inmunidad a los presidentes cuando actúan. United States. Sí, a los presidentes, sí, ¿verdad? Porque era el caso criminal. A los presidentes cuando actúan desde la presidencia, lo que básicamente abre la puerta, número uno, a un presidente que tome decisiones que claramente son ilegales, pero nunca se le va a poder hacer responsable. Así que ahí, o sea, yo no sé si es que estamos ante un Tribunal Supremo originalista, como tú muy bien señalas, o simplemente estamos ante un tribunal que se está inclinando más hacia una presidencia unitaria, como le llaman algunos tratadistas. Yo le diría una presidencia imperial. Así que yo no creo que Trump va a ganar todas, pero una o dos que gane pueden generar un desbalance de poderes cuyas consecuencias quizás no las veamos inmediatamente. Además, alrededor de la figura de Donald Trump se está dando una especie de culto que es muy, 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 muy peligroso. Muy peligroso porque una vez tú trastoques ese balance de poderes, primero, pues, sabrá Dios lo que haga Donald Trump. Pero después vendrán otros presidentes y una vez tú trastocaste ese balance, pues el que venga detrás va a sentir que tiene mano libre para, como decimos aquí en buen puertorriqueño, hacer lo que le dé la gana. Pero entonces al final del día, ¿qué pueden hacer entonces los ciudadanos cuando lo que estamos viendo en un tribunal? Pues la realidad es que la mayoría del pleno del Tribunal Supremo de los Estados Unidos responden al Partido Republicano. Pues entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que se garanticen entonces esos derechos que la Constitución establece? Bueno, primero usar las herramientas que te da la democracia. Yo pues tengo la esperanza que en las elecciones de medio término del 2026 en Estados Unidos, pues una o las dos cámaras regresen a manos de los demócratas, lo que entonces le podrá poner un freno, porque muchas de estas cosas que está haciendo Trump, si hubiera una mayoría, primero los republicanos lo podrían hacer, pero tú lo único que tienes que hacer como republicano, ir al tribunal y decir, mire, él se está abrogando funciones que me toca a mí. La nota del New York Times lo que decía de hoy es que en la legislación que se va a aprobar, estamos grabando viernes, esta noche en el Senado, con votos demócratas, eso es otro análisis, para mantener abierto la operación del gobierno federal, los republicanos le están dando unos poderes extraordinarios a Trump para seguir cortando como le dé la gana. Y una de las bases de la Constitución es que el poder de la bolsa, en otras palabras, en que se gasta el dinero, es un poder que reside en el Congreso, obviamente mediante legislación que firma o veta un presidente. Pues básicamente los republicanos están entregando esos poderes. Si hubiera eventualmente pronto un Congreso demócrata, pues se volveríamos a un sistema más fuerte de pesos y contrapesos y en teoría habría un freno a lo que esté haciendo, aparte de que en las urnas, pues el pueblo estaría dando un mensaje de que no está de acuerdo con lo que haya hecho Donald Trump de aquí a noviembre del 2026. Pero también en ese término tampoco estoy muy optimista porque, no sé, veo una presidencia y una especie de culto a la figura de Donald Trump y veo mucha desorganización o no una articulación adecuada del lado de los demócratas. Le pregunto, profesor, porque y es que quería hablarle de otra cosa, pero es que este tema ya me llamó la atención. Es posible, porque sabemos que en la Constitución norteamericana dice que los presidentes solo pueden correr 2 términos. Entonces, a mí me preocupa un poco que la interpretación que le estén dando en los Estados Unidos sirva como para una flexibilidad de un tercer término.
Bueno, he escuchado gente que está teorizando que lo de 2 términos es 2 términos consecutivos y que como lo de él no fueron consecutivos, eso sería algo... O sea, si los republicanos permiten eso, pues entonces estamos ya ante un partido republicano que no solamente se rindió ante los deseos, whatever le quieras llamar, de Donald Trump, sino ante un partido republicano que está dispuesto a trastocar los balances y limitaciones constitucionales. Ahí tendríamos claramente un caso donde llegaría el Tribunal Supremo, porque yo te diría que cualquiera tendría standing para decir, mire cómo este señor va a estar en la papeleta si está violando claramente la Constitución. Yo pienso que no vamos a llegar a eso, pero cualquier cosa, en este momento, cosas que antes pensábamos que jamás iban a ocurrir, están ocurriendo, y yo no percibo el nivel de indignación en el pueblo norteamericano que debería haber. Y en cuanto a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Y cómo nos pudiéramos ver afectados durante la incumbencia de Donald Trump? Y lo digo porque han habido muchas actuaciones de él que claramente, pues, a todas luces son discriminatorias, pero otras todavía no se han confirmado. Por ejemplo, trascendió a la palestra pública un supuesto borrador de una orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico, pero ciertamente, debido a que usted posee el conocimiento para hablar respecto a ello, ¿cómo nos pudiésemos ver afectados nosotros los puertorriqueños durante esa incumbencia? Sobre la orden ejecutiva, vayan al podcast Análisis de la Z-La-A, el episodio de esta semana en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z-La-A, es sobre eso. Y también si van a mi canal de YouTube van a encontrar, que creo que fue el martes de esta semana, no recuerdo qué día, que le dediqué básicamente media hora al análisis también de la orden ejecutiva. Mira, hasta ahora, a Puerto Rico se va a afectar, pero hasta ahora no es que nos vamos a afectar porque somos colonia o porque no tenemos representación, sino nos vamos a afectar porque los cambios que le está haciendo van a afectar a todos los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con recortes de fondos federales, nosotros nos vamos a afectar más por un problema nuestro, que es que tenemos proporcionalmente una mayor dependencia en fondos federales. O sea, por ejemplo, en educación, Puerto Rico recibe los fondos federales igual que cualquier otra jurisdicción. Ahí no hay discrimen. Lo tengo que decir, eso se logró cuando yo era comisionado residente. Puerto Rico era discriminado en Título 1, que es el programa más grande de fondos federales de K12. Puerto Rico era discriminado y yo logré en No Child Left Behind que esa discriminación se eliminara. Por eso usted nunca escucha por allá, Puerto Rico está siendo discriminado en fondos de educación, igual las becas Pell, todo eso recibimos por fórmula lo mismo que si mañana fuéramos un estado. Ahora, la aportación que hace el gobierno de Puerto Rico proporcionalmente es menor que la que hacen otras jurisdicciones o distritos escolares en Estados Unidos de sus propios fondos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no ha pasado. Si mañana o dentro de un mes o 6 meses o un año empezaran a cortar fondos, por ejemplo, de Título 1, pues $1 que le corten a Puerto Rico lo vamos a sufrir más que $1 que le corten a el distrito escolar de Austin, Texas, porque proporcionalmente nosotros dependemos más. Como que de hecho, creo que la Junta de Control Fiscal básicamente dijo que el 50% del presupuesto de educación es fondos federales. Eso no se hacía en ninguna jurisdicción. Lo mismo en salud. En salud, donde no tenemos trato igual, pero tenemos una cantidad sustancial de fondos, si hay un recorte en Medicaid y se recorta proporcionalmente igual a Puerto Rico en Medicaid, nosotros vamos a sufrir más. Eso más allá pues del despido de empleados públicos que está haciendo a nivel de toda la nación, pero afecta pues ya hay señalamientos, por ejemplo, creo que en el hospital de veteranos, creo que de 5 psiquiatras que había, ahora solamente hay 1 por los recortes de Donald Trump. Así que hay esos efectos. Claro, el historial que tenemos de la primera vez que él fue presidente fue una inclinación a discriminar. Eso no lo hemos visto todavía. Pero hay que estar listo que en algún momento él diga, ¿cuántos fondos no han usado de María? Pues me los traigo para acá. Eso no quiero meter miedo, eso no ha pasado. Pero si de momento él vuelve con su cosa de que Puerto Rico es un gobierno corrupto, bla, 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 esto, lo otro, pues podríamos tener entonces un discrimen ya dirigido a la situación de Puerto Rico. Profesor, y ahora sí, cambiando bastante de tema y más dirigido a lo que queríamos hablar de hoy, que son las enmiendas constitucionales, ¿usted por favor nos pudiese brindar un trasfondo histórico de nuestra Constitución? Pues mira, primero el tema de separación de poderes. Nosotros, luego del gobierno militar, brevemente, bajo la ley Foraker y la ley Jones, que son las leyes que nos gobiernan desde el 1902 hasta que se aprueba la Constitución
de 1952, y son leyes del Congreso en la cual los puertorriqueños no participaron, se replica un sistema de separación de poderes defectuoso, pero ahí está. Obviamente defectuoso, ¿por qué? Porque la rama ejecutiva era un gobernador, pero era un gobernador nombrado por el presidente. Había inicialmente una Cámara de Representantes electa por el pueblo de Puerto Rico, había una segunda Cámara que se llamaba el Consejo de Delegados, creo que era el nombre, el Consejo Ejecutivo, que era como el Senado, que no era electo por el pueblo de Puerto Rico. En 1917 hay un avance y ya tanto el Senado como la Cámara son electos. Después en 1948 se permite la elección de un gobernador y cuando vamos a redactar nuestra Constitución en 1952, desde el punto de vista de esta estructura de separación de poderes, pues en gran medida se repite lo que estaba en la ley Jones anteriormente, sí con unos cambios bien importantes y yo no menosprecio. O sea, por ejemplo, hasta 1952 y la entrada de la Constitución, las leyes que se aprobaban en Puerto Rico podían ser vetadas por el Congreso de los Estados Unidos y en unas circunstancias por el presidente. Eso se acabó. O sea, ahora mismo no hay, o sea, una ley que apruebe la legislatura de Puerto Rico y que firme la gobernadora Jennifer González no puede ser revocada. Otra cosa es que sea inconstitucional, pero eso te va por la vía judicial. Así que ahí hubo un cambio. Otro cambio importante es que hasta ese momento los jueces del Tribunal Supremo no eran nombrados por el gobernador de Puerto Rico, seguían siendo nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado Federal. En 1952, con nuestra Constitución, eso cambia y de allá para acá, pues los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el gobierno, por el gobernador de Puerto Rico, confirmados por el Senado. Eso, a grandes rasgos, son cambios. Pero básicamente seguimos la tradición del esquema de separación de poderes norteamericano. Sin menospreciar, ¿verdad?, el trabajo de la Convención Constituyente, pues yo sé que usted ha comentado en otros foros que necesitamos una reforma constitucional. ¿A qué responde entonces esa postura de que debería revisarse nuestra Constitución? Bueno, de eso lo he comentado, he escrito, tengo artículos de revistas jurídicas, tengo un pequeño libro de ensayo que escribí luego del verano del 2019. Básicamente, primero yo creo que la Constitución sigue teniendo gran vigencia. Y por ejemplo, la Carta de Derechos, que siempre se ha dicho que es de avanzada, sigue siendo de avanzada. Claro. en el 2025. Y si fuéramos a revisar toda la Constitución, que sería volver a convocar una constituyente, pues yo sería de los que diría, cuidado, no se pongan a tocar la Carta de Derechos, porque temo que en vez de garantizarnos más derechos, nos empiecen a quitar derechos con las tendencias que se están dando allá y acá. Ahora, y hay otras áreas que se han planteado posibles reformas en términos, por ejemplo, de cómo se nombran los jueces. Si en la Constitución tú pones algún tipo de carrera judicial y que no esté al vaivén de un gobernador y un senado, yo eso no lo he estudiado. No estoy diciendo ni que estoy a favor ni en contra. Yo me he concentrado en lo que creo que son debilidades democráticas que están en la Constitución y de eso sí he escrito. Y básicamente me he concentrado en tres. Una, la necesidad de movernos de que la elección gana por pluralidad y no es un modelo de mayoría absoluta que inicialmente yo planteaba simplemente la segunda vuelta. Ahora hay unos desarrollos en Estados Unidos que los he incorporado en algunos de mis escritos, que es lo que le llaman el rank vote o ranking vote. Yo le he tratado de buscar una traducción, segunda vuelta automática, voto preferencial. El profesor, el hijo de Tati Fernón, Farinacci, me ha dicho, Farinacci Fernón me ha dicho, al final le van a llamar voto janqueado. que básicamente, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es, nosotros no podemos seguir teniendo gobernadores. Ricky Rosselló fue con 42%, Pedro Pierluisi fue con 33%, Jennifer fue con 41%. ¿Qué quiere decir eso? Ganaron, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero que el día que tú juras, más de la mayoría del país que votó en contra tuya. Y entonces eso es una debilidad democrática. Y eso funcionaba bien, o funciona bien, cuando hay el bipartidismo tradicional, que es lo que tuvo Puerto Rico hasta el 2016. Cuando tú tienes una pluralidad de partidos
y esos partidos tienen una representación digna, 7, 8, 10, whatever por ciento, pues entonces acabas eligiendo un gobernador o gobernadora con 40, 35, 33, matemáticamente puedes ganar hasta con 30%. Porque si tú tienes 3 partidos fuertes o 3 candidatos a la gobernación fuertes y cada uno se acerca a un tercio, pues uno de ellos va a ganar con 32%. O sea, así que yo creo que ahí hay una debilidad democrática, requiere una enmienda a la Constitución, y en los nuevos desarrollos democráticos en Estados Unidos está la segunda vuelta que existen en muchos lugares del mundo, inclusive en Estados Unidos. O sea, hay segunda vuelta en Georgia, por ejemplo. Los senadores que han ganado en Georgia en los últimos ciclos electorales han tenido que ir a una segunda vuelta porque nadie ha sacado más del 50%. Esa es una alternativa. Tú vas y votas, si nadie saca el 50%, 2 semanas, 3 semanas después, hay una segunda elección donde solamente van los primeros 2. Pero hay una tendencia en Estados Unidos que es lo que llaman rank vote, que es que el día de la elección te dan una papeleta y tú votas por quien tú quieres que sea alcalde, gobernador, el puesto. Pero también dice, ok, si el mío no gana, ¿quién es mi segundo choice? Y si mi segundo choice no gana, ¿quién es mi tercer choice? Entonces se cuentan ese mismo día y, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Nueva York se escogió de esa forma. En las próximas elecciones congresionales, presidenciales y senatoriales en Vermont va a operar ese sistema. En Alaska, la congresista se escogió de esa forma. Y eso tiene un montón de valores democráticos que no podríamos estar aquí hablando por hora, pero te garantiza que el que gane tenga el apoyo de más del 50%. O sea, tú vas, si en el primer choice alguien sacó más del 50%, no hay ni que contar el segundo choice. Pero si en el primer choice el que ganó sacó 45 y el que llegó segundo sacó 40 y habían 5 candidatos, pues entonces se elimina el quinto. Y se va la gente que votó por ese quinto, por quien votaron como su segundo choice, hasta que alguien llegue al 50%. Más allá de que es más democrático, tiene otros valores que se han discutido, que por ejemplo, eso en teoría limita la campaña negativa. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos que nosotros 3 estemos corriendo. Entonces yo quiero ganar, pero digo, si no tengo 50%, yo no te debo atacar duro porque yo quiero que la gente tuya después me ponga a mí de segundo choice. ¿Entiendes? Así que yo en la campaña voy a decir, estos son mis programas de gobierno, pero me gusta tu idea, qué sé yo. Y alegadamente eso pues debe dar un debate y genera unas alianzas, palabras de moda, más naturales, donde inclusive tú indirectamente le puedes decir, va a imaginarnos que tú fueras de un partido que sabes que va a sacar el 10%. Pues tú vas a pedir el voto para ti, pero indirectamente tú le dices a tu gente, no, pero a mí me cae bien Aníbal. ¿Qué le estás diciendo? Estoy haciendo indirectamente una alianza con Aníbal de que mi gente vote por mí primero, pero en la segunda opción ponga el nombre de Aníbal porque yo me siento cómoda. En el caso tuyo, que te estoy usando de ejemplo, me siento cómoda si Aníbal es el que finalmente gana y yo voy a sentir que tengo que de alguna forma responder a tus electores porque yo voy a saber que en esa segunda choice fueron tu gente la que me dieron la victoria. Así que es algo que requiere enmienda constitucional. Yo la he lanzado ahí. Yo siempre decía, obviamente como Jennifer ganó por 41% y ganaron por la Cámara y el Senado ampliamente, nadie está hablando de esto. Pero el problema está ahí. Y si, para usar los nombres de la elección anterior, si Jesús Manuel, en lugar de haber sacado 23%, hubiera sacado 29%, aún llegando a tercero, 29%, Jennifer hubiera ganado entonces con 33, 32, 34%. Y yo por más, no voy a entrar en política, pero por más que creo que la entrada de Pablo José cambia el escenario para el Partido Popular, definitivo, yo no creo que vamos a volver a la época. O sea, yo gané una elección por bien poquito, 3,000 y pico de votos. Pues yo saqué 48% del voto. Y Pedro Rosselló sacó 47.9, no me acuerdo los números exactos. O sea, que entre nosotros dos nos sacamos todos los votos. Así que una cosa es que yo gané por poco, otra cosa es que tenía el apoyo de casi la mayoría del país. Ahora no, ahora Jennifer, que creemos que dio una pela, sacó nada más que 41% de los votos. Es una nueva realidad política que hay que incorporarla de alguna forma en la Constitución. La segunda enmienda, que la vivimos en el verano del 2019, es que yo creo que nosotros tenemos que crear el cargo de vicegobernador electo. O sea, nosotros tuvimos una gobernadora por año y medio que ¿quién rayos sabía quién era Wanda Vázquez cuando votamos en el 2016?
Claro, eso fue en el verano de 2019, pero y simplemente estoy diciendo un hecho. Si a Jennifer González le pasara algo hoy que la incapacitara, una enfermedad, Dios la proteja, o sea, que no pudiera ser gobernadora, Verónica Ferrayoli, digo, todavía no porque no ha sido confirmada, ese es otro 20 pesos, pero Verónica Ferrayoli sería gobernadora por los 4 años. Entonces, eso es extremadamente antidemocrático. Además, y yo lo discuto en algunos de mis artículos de revista, en la nueva edición del libro, en el último capítulo, abundo más sobre esas enmiendas, esas reformas constitucionales. Si durante la campaña los candidatos tienen que escoger a su candidato a vicegobernador, eso le va a dar un mensaje al electorado de qué tipo de personas tú vas a traer a tu gabinete. Porque si yo soy candidato a gobernador y escojo como candidato a vicegobernador un loco, una loca, alguien que no tiene, pues la gente o alguien que yo le temo a que no me vaya a opacar, tiene que ser alguien que esté bien allá abajo, la gente va a decir, pues va a ser un gobernador que lo que va a tener es un gabinete de leña. Y por ejemplo, cuando Barack Obama corrió, que era rookie, pues ¿qué hizo? Se trajo a Biden en aquel momento y la gente dijo, bueno, este sea un chamaco, será joven, es inteligente, no tiene mucha experiencia, pero va a tener al lado un vicepresidente que fue senador, que conoce de relaciones exteriores, ese tipo de cosas. Y a la inversa, cuando John McCain corrió para presidente, escogió a la gobernadora de Alaska, a Sarah Palin, y a la semana todo el mundo se estaba riendo de ella y le hizo daño. O sea, que es una forma de que el elector antes de votar pueda medir el juicio del candidato en términos de con quién, qué tipo de personas él se va a rodear. La tercera, para entonces abrirlo a preguntas de ustedes, que yo he estudiado, no estoy diciendo que no puedan haber otras, nosotros nos pasamos quejando de nuestra legislatura, con razón o sin razón. Yo he vivido toda la reforma. Legislador a tiempo completo, legislador a tiempo parcial, les quitamos los carros, la gente todavía cree que tienen carro, no tienen carro, no tienen celular. Hemos hecho todo eso. Y sigue la inconformidad con la calidad de los legisladores. Bueno, porque yo creo que nuestro voto, una vez cada 4 años, está desconectado de quiénes son los legisladores. ¿Por qué? Si yo he hecho esto en conferencia, y si aquí esto fuera interactivo, a los que están viendo este podcast, de momento piensen si usted sabe el nombre de su legislador representante de distrito. Piensen si usted sabe el nombre de sus 2 senadores de distrito. Ahora piensen si usted sabe el nombre del alcalde. Yo te aseguro que el 100% sabe el nombre de su alcalde y 1% bajito sabe el nombre de su representante y de sus 2 senadores. Pero fueron a votar. ¿Por qué? Porque en la medida que las elecciones son juntas de la legislatura, alcalde y gobernador, cada 4 años, nosotros salimos a votar y es nuestra condición natural. Salimos a votar pensando en quién voy a votar para gobernador y quién voy a votar para alcalde. Después, cuando llego allí, pues si rajaste la pava, pues se fue. Y si no, oye el nombre de este. Y le hace si votas candidatura. Eso yo creo que se resuelve separando la elección de los gobernadores de la elección y alcaldes de la de los legisladores. No estoy hablando de legislaturas de 2 años como en Estados Unidos, pero una vez tú hagas una transición, tú puedes hacer que a mitad del cuatrenio se escoja la Cámara y el Senado y dure 4 años y entonces después gobernador y alcalde y tienes esos ciclos democráticos y eso obligaría a cada legislador a correr en sus méritos, no agarrado del pantalón o la falda del candidato a alcalde y candidato a la gobernación. Esas son las 3 que yo más pensamiento le he dado y que creo que son necesarias si en algún momento se dan las condiciones para revisar nuestra Constitución. En vista de que mencionó lo de la figura del vicegobernador, hay muchas personas que dicen que ya las funciones de un vicegobernador quizás las pudiéramos ver en la figura del secretario de Estado. Pues vamos a hacerlo electo. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es eliminar el cargo de secretario de Estado. O sea, es lo mismo, secretario de Estado. ¿Cuáles son las funciones del secretario de Estado? Las que decide el gobernador. Porque la parte esa de corporaciones, ningún secretario de Estado le mete mano a eso. Claro que no. Tengo que reconocer que Kenneth la digitalizó bastante y cosas así, pero los secretarios de Estado, igual que los vicegobernadores, los vicepresidentes, cada presidente los utiliza en función de las debilidades del presidente y las fortalezas del vicepresidente. Pero yo he escuchado gente que dice, ese puesto de vicepresidente, eso no sirve para nada. El vicepresidente primero, Biden fue un vicepresidente con mucho poder.
Pero cuando Bush, Dick Cheney fue un vicepresidente con poderes casi de presidente. Así que eso depende de los atributos del vicepresidente y las necesidades del presidente. Igual aquí, pues Omar Marrero era secretario de Estado y dirigía a FAFA a la misma vez. Yo tenía a Fernando Bonilla, era secretario de Estado y dirigía Puerto, y yo le daba unas encomiendas específicas en esa área. Kenneth McClinton pues tenía otro tipo de formación y de prioridades, y Fortuño lo usaba de otra forma. Así que cada uno, en cierta medida, amolda al secretario de Estado. Así que aquí lo que hay que hacer es, si no le quiere llamar vicegobernador, pues haz el secretario de Estado electo, o le cambias el nombre, le llamas vicegobernador, lo haces electo y le das la función al secretario de Estado. No hay que crear otro cargo. Y en cuanto al punto de, ¿verdad? El tercer punto que usted trajo, específicamente si celebráramos unas elecciones distintas para elegir a nuestros legisladores. Sabemos que Puerto Rico está arropado ahora mismo por una crisis fiscal. Económicamente hablando, ¿estamos listos para eso? Mira, yo honestamente creo que ponerle limitaciones a la democracia a base de dólares y centavos, o sea, si nos convencemos que esto es democráticamente la ruta correcta, votamos chavos en otras cosas. O sea, ahí los chavos tienen que aparecer. Y no, o sea, no creo que se debe hacer. Igual me han dicho con la segunda vuelta. Si hace la segunda vuelta en otro día, pues que cuesta dinero. Obviamente la idea del rank vote es en el mismo día. O sea, ahí lo que tienes que hacer es hacer una papeleta diferente y programar las computadoras. Pero yo creo que si estamos hablando de valores democráticos, no puede ser una cuestión de dólares y centavos. Porque entonces, pues, lo más sencillo es, no tenemos elecciones y dejamos ahí una persona. Y esa no nos cuesta nada. Esa no nos cuesta nada. No, profesor, y entonces le pregunto, para llegar a ese proceso de revisión actualmente, de revisión a la Constitución, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ahí tenemos unas propias limitaciones en la Constitución, porque la Constitución establece el mecanismo para que sea enmendada, que tiene que ser una resolución concurrente aprobada por 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado. Por ende, pues necesitas unas alianzas partidistas que estén dispuestas a enmendarla, y en la medida que lo que yo estoy proponiendo le quita ciertos poderes a los que ya fueron electos, pues lo hace difícil. Y lo segundo es que la Constitución solamente permite que en un referéndum se presenten 3 enmiendas constitucionales. No puedes presentar más de 3 enmiendas constitucionales, y está el tema de un solo asunto, que yo creo que las que yo estoy presentando cada una cualifica como un solo asunto. La otra alternativa es convocar a una asamblea constituyente para revisar la Constitución completa. También requiere un amplio apoyo legislativo, y acuérdense que también lo tiene que aprobar el pueblo en las urnas. Ahí hay mucha gente que tiene el temor de que si abre la puerta van a masacrar la Carta de Derechos. Así que lo primero que se tiene que dar es una voluntad política, y que estos temas que a ustedes y a mí nos interesa, porque somos unos junkies de estas cosas, le interesen al país, que el país se dé cuenta que esto tiene que ver con nuestra democracia. No, we're not there. Okay. We're not there. A eso iba mi próxima pregunta. Si usted entiende que esta generación está preparada para ese cambio. Bueno, yo creo que esta generación, o sea, yo estoy viendo unos cambios en el comportamiento electoral que yo los aplaudo. O sea, el aumento en el voto por candidatura, en voto mixto, sí, ha sido acelerado del 2016 para acá. Yo honestamente creo en eso. Lo que pasa es que a las nuevas generaciones hay que de alguna forma, y ustedes pues lo están haciendo con este podcast, pero hay que motivarlos o educarlos o hacerles conscientes de que más allá de votar cada 4 años, hay unas cosas que hay que hacer para ir ampliando los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico. Como yo digo en algunos de mis escritos, nuestros derechos democráticos se congelaron en 1952. Lo único que hemos hecho después de eso es enmendamos por la Constitución el voto de 18 años, en 1969 creo que fue. Eso por la vía constitucional. Y luego, pues por la vía legislativa, inventamos la segunda papeleta y después la tercera papeleta. Más allá de eso, los derechos democráticos que ustedes tienen son los mismos con los que yo me crié y los mismos con los que la generación de mi padre se crió. Y yo creo que es un momento de profundizar y ver cómo perfeccionamos mejor nuestra democracia. Obviamente al margen del tema de estatus, que ya esos son
otros 20 pesos. Y le pregunto, profesor, o sea, actualmente sabemos que está la Junta de Control Fiscal. ¿De qué manera, si alguna, la Junta de Control Fiscal pudiese afectar o intervenir en ese proceso de enmiendas constitucionales? Bueno, como yo no creo que haya ambiente ahora, pues yo presumo que esto lo estaremos discutiendo seriamente cuando la Junta se haya ido. Pero yo no, o sea, la Junta, yo no veo, o sea, vamos a imaginarnos que hoy hubiera la voluntad y hubiera 2/3 partes en Cámara y Senado, que no la hay, para proponer una de estas enmiendas. Yo no veo cómo la Junta va a decir, no le voy a dar dinero para llevar a cabo un referéndum, para crear el cargo de vicegobernador o no, o sea, son capaces, pero no veo, o sea, cómo eso puede afectar el plan fiscal si han permitido plebiscitos de embuste. O sea, ellos han sido bien cuidadosos en las cosas que tienen que ver con procesos democráticos, porque ya sería el colmo. O sea, yo creo que los plebiscitos han sido un despilfarro de fondos públicos y ellos lo han permitido. Pues porque ha habido una voluntad en la legislatura controlada por el PNP y ellos pues en eso, que probablemente pensaran igual que yo que era un despilfarro de fondos públicos, pero no los han detenido. Y El embeleco de los cabilderos de la estadidad, que costó un montón de chavos, ellos no detuvieron eso. Y específicamente en la era que estamos viviendo actualmente, donde la tecnología, las redes sociales, la prensa, de hecho, por eso es que la prensa la llaman el cuarto poder, pues han tenido mucho protagonismo en lo que es, ¿verdad?, las opiniones que tienen formuladas las personas sobre estos asuntos. ¿Cómo usted entiende que esto puede afectar el proceso de crear una nueva constitución? Bueno, volvemos a lo mismo que te decía ahorita. Yo siempre uso la expresión, estos temas que nosotros tres estamos discutiendo no son sexy para los periodistas. El día que esto se convierta en trending y cada vez que un político vaya a Lenin por la tarde, vaya al Poder del Pueblo, vaya a los programas, les estén preguntando, ¿qué tú piensas del cargo de vicegobernador? ¿Y qué tú piensas de la segunda vuelta? Pues entonces, o sea, la prensa tiene, lo que te quiero decir es que la prensa tiene responsabilidad, pero lo que pasa es que la prensa también está respondiendo a que más allá de nosotros estos temas no les importa a nadie. Yo siempre decía, lo que pasa es que no pasó, que los legisladores populares, por ejemplo, tengo que reconocer, Connie Varela, el representante, sí ha promovido muchas de estas cosas. Ha promovido muchas de estas cosas y ha hecho foros y todo y ha presentado propuestas de enmienda constitucional, pero se las derrotan. Y yo decía que el día que en el ciclo pasado de elecciones, que si hubiera salido un año antes de las elecciones una encuesta poniendo a Juan Dalmau a punto de ganar las elecciones, iban a ir corriendo a pedir la segunda vuelta. Pero y es condición humana. Claro. Si yo soy PNP y gané con 33% y después gané con 41%, ¿por qué rayos yo voy a enmendar la Constitución para exigirme 50%? Si yo soy popular, ya eso cambió, y por poco gano con 33%, ¿para qué voy a enmendar la Constitución? Claro, no se dan cuenta que ya lo hemos vivido. Es bien difícil gobernar a Puerto Rico si solamente el 40% del electorado votó por ti. Le pasó a Ricky Rosselló, le pasó a Pedro Pierluisi, y me da la sensación de que le está empezando a pasar a Jennifer González. Sí, concurro que le va a pasar. De hecho, le iba a preguntar, veo que usted ha enfatizado mucho en esta entrevista que uno de los riesgos que pudiera haber, ¿verdad?, en ese proceso de enmendar la Constitución es que toquen la Carta de Derechos. Si te vas a una constituyente, si te vas a las enmiendas yes or no a el vicegobernador, no hay ningún problema, porque solamente por eso es que la gente va a votar. Pues a 73 años de aprobada la Constitución, ¿entiende que la Carta de Derechos debe sufrir enmiendas también? Mira, podríamos entrar a una discusión filosófica por la ruta de ampliar derechos, pero la Carta de Derechos todavía sigue siendo de primer orden. De primer orden y de avanzada. Y mi temor es que si, como funcionan los procesos constitucionales, si dice vamos a enmendar la Carta de Derechos, pues pueden haber los Rodríguez Bebé de la vida que logren colar ahí cosas que en vez de darnos nuevos derechos o ampliar los que tenemos, los empiecen a restringir. O sea, no, vamos a poner de la siguiente forma. Nosotros los problemas de derechos civiles que la sociedad puertorriqueña sigue viviendo en este momento no emanan de deficiencias de la Constitución. Emanan de actitudes, legislación mal redactada, ese tipo de cosas. Y en cuanto a asuntos específicos que la Constitución regula, por ejemplo,
Establece la Carta Magna que la edad mínima para ser gobernador son 35 años. ¿Usted entiende que eso debe permanecer así? A mí, mira, de las edades, la que más me parece un absurdo es la de los 70 años para retirarse los jueces. La de los 35 años, yo creo que tienes que tener un mínimo de que por lo menos te garantice algunas experiencias de vida. Aún así, pues, tuvimos un gobernador que su primer trabajo de verdad fue ser gobernador, pero imagínate si lo hubiéramos puesto 25, a lo mejor hubiera corrido a los 25. Así mismo, ¿no? Y entiendo que en los Estados Unidos esa distinción de 70 años no la tienen, ¿correcto? No, ya es hasta que te mueras el tribunal. En todos los tribunales, Sí. o sea, todos los jueces federales es for life. Until good behavior, como dice la Constitución. Hablando yo aquí de temas hipotéticos, porque me encantan estos temas, ¿qué usted cree de incluir? Porque yo pienso que las constituciones, no solamente las cartas de derechos, sino la estructura, porque la Constitución es mucho más que la Carta de Derechos, o sea, es tal vez la Carta de Derechos de las cosas más importantes, pero también tiene otras cuestiones importantes en cuestión de gobierno y de valores democráticos y de principios democráticos. ¿Usted cree que debe haber alguna cláusula en caso de que se enmiende en donde se den, pues, por ejemplo, cada 25 años se dé automáticamente una convención constituyente, pero que haya un caveat de que los derechos adquiridos no puedan ser eliminados posteriormente? No le he dado pensamiento. Por ejemplo, el profesor Farinacci, en algunos foros que he estado con él sobre estos temas, él entiende que una de las cosas que hay que enmendar es cómo se enmienda la Constitución. ¿Cómo se enmienda? Porque el pueblo no tiene nada que decir. O sea, no hay ningún mecanismo mediante el cual el pueblo pueda iniciar un proceso de revisión de la Constitución. Así que ahí, y creo que tienes razón, o sea, hay que ver, claro, también tú haces las constituciones para darle estabilidad y tampoco es que se pueda facilitar enmendar la Constitución como se enmienda una ley, pues entonces no hay estabilidad. Pero no es algo que yo he estudiado, pero sé que hay constitucionalistas aquí en Puerto Rico que entienden que ahí hay una debilidad en nuestra Constitución que pone demasiadas trabas o es muy limitante en términos de cómo se pueda revisar. Y, profesor, le pregunto, en comparación, si sabe, con otros países que tal vez hayan enmendado sus constituciones, ¿qué observaciones tal vez nos pudiese decir? ¿Cómo les ha ido? Mira, no me siento en términos de hacerte juicios de derecho comparable, porque pues en este tema más que nada, y quizás es una limitación que no debía haberme impuesto yo, pues he mirado más a las experiencias norteamericanas. Pero, por ejemplo, sí sabemos que los cargos de vicepresidentes existen prácticamente en todos los lugares democráticos que tienen sistemas republicanos, no sistema parlamentario, que es un sistema diferente. O sea, República Dominicana tiene vicepresidente, Panamá tiene vicepresidente, de todos los lugares que yo conozco, en casi todo hay ese cargo y es electo, pues porque pues ante la posibilidad de la ausencia del presidente, tú quieres tener una transición armoniosa. En otros lugares, por ejemplo, en la constituyente, o sea, la constituyente tenía el cargo de vicegobernador y se vino a eliminar a última hora por no hay debate en el hemiciclo, en la constituyente como tal. Pero don Pepe Triamón en uno de sus libros dice que fue unos caucus de la Delegación Popular, donde básicamente se eliminó por un temor que tenía Muñoz Marín a escoger a su sucesor y que en algún momento, como era electo y tenía que estar los 4 años, ese sucesor se revelara, o sea, asumiera unas posiciones diferentes, pero eso son consideraciones políticas. Entonces se elimina el cargo y una de las primeras discusiones fue, bueno, pues si la vacante ocurre dentro de más de un año, se vuelvan a llamar elecciones. Eso es un mecanismo diferente. Se decía, el secretario de Estado va a hacer, pero al cabo de 90 días se convocan elecciones. Salvo, entonces decía, estoy de memoria, está en uno de mis escritos, si la vacante es en el último año, pues entonces el secretario de Estado se queda y hay elecciones. Pero entonces esa la eliminaron también y simplemente la dejaron con la que tenemos ahora. Ese es otro modelo. O sea, otro modelo es donde si hay una vacante al puesto de jefe de Estado, llama a la gobernadora, llama al presidente y ocurre en un espacio de tiempo muy lejano a la próxima elección, pues tú convocas una elección especial y sea la gente la que escoja el que va a terminar el término. Que ocurre en Estados Unidos en muchos estados con vacantes.
a congresistas y senadores. O sea, cuando ocurren vacantes, cada estado tiene sus reglas. En algunos los escoge el gobernador y está por el resto del término, pero en otros hay que convocar una elección especial para llenar la vacante. Y le pregunto, ¿verdad? Y esto es algo que a mí, pues como jurista, en ocasiones me ha preocupado, ¿verdad? Y no es que esté haciendo ninguna clase de imputación ni nada, pero ¿usted entiende que debe continuar, si en caso de que hiciéramos una reforma constitucional, debe continuar recayendo sobre la figura del primer mandatario el hecho de nombrar y seleccionar jueces? Y lo digo por lo mismo que estábamos hablando ahorita de Trump versus United States. Fue básicamente una carta poderosa la que le dio el Tribunal Supremo, así que ¿usted entiende que eso debe suceder? Eso es lo que te decía, que ahí, si vamos a hablar de enmiendas constitucionales, yo creo que hay que sentarnos a ver el proceso de nombramientos, ascensos, jueces, si hay una... pero que no es un área que yo me he puesto a estudiar, ¿entiendes? O sea, claro. Sí creo que vale claro, no creo en el modelo de jueces electos, como hay en lugares en Estados Unidos. O sea, no creo en ese modelo. Me parece que los riesgos son mayores a sus beneficios, pero tampoco estoy amarrado a que el sistema que tenemos ahora, que replica el norteamericano, es el mejor. Y creo que es algo que se debe considerar. Sé que hay gente que lo ha estudiado, yo no lo he estudiado y no quiero dar una opinión de hacia dónde movernos en un modelo que garantice una mayor independencia judicial y calidad de los jueces. Le pregunto, profesor, las 3 ramas, ¿es un número mágico o estuviésemos abiertos a otras ramas? Ahí tú que cogiste el curso, yo creo que las 3 ramas son las 3 ramas. Lo que yo creo es que hemos fallado en Puerto Rico en elaborar una teoría de derecho constitucional criollo, boricua, autóctona, como tú le quieras llamar, que le reconozca un valor constitucional a lo que nosotros hemos pretendido llamar las entidades autónomas. Junta de la Universidad de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, agencias como esa, estamos o sea, si vas a aplicar el derecho constitucional americano de separación de poderes, están bajo el control del gobernador en términos de su proceso de nombramiento y de despedirlos y todo eso. Y yo creo que ahí hemos fallado. O sea, yo creo que debe de alguna forma reconocerse en la Constitución o por jurisprudencia, pero no lo ha hecho el Tribunal Supremo, que el espíritu de nuestros constituyentes, al reconocer las corporaciones públicas que están en la Constitución, era de alguna forma darle un mayor grado de autonomía que una agencia o un departamento puramente ejecutivo. Así que yo no la llamaría que sea un cuarto rama de gobierno, pero sí un componente de la rama ejecutiva con una autonomía reconocida hasta ciertos límites, obviamente, con una autonomía reconocida en la propia Constitución o en la jurisprudencia que interpreten la actual Constitución. Y en cuanto a un tema, ¿verdad?, que siempre es candente cada vez que se trae, me gustaría saber cuál es su pensar respecto al sistema bicameral que tenemos en estos momentos. Mira, yo creo que cada vez que la gente vota por la unicameralidad es simplemente porque está enfogonado con los legisladores. Yo siempre he dicho que si ponen en la papeleta la 0 cameralidad, la gente votaría por ella. Yo creo que el problema, la fiebre no está en la sábana. Y voy a lo que te decía. Si vamos a la unicameralidad y la gente no va a saber por quién va a estar votando, vamos a tener el mismo problema. Y no se han dado cuenta que la unicameralidad lo que hace es darle más poderes a los legisladores, porque ya entonces evitas el choque entre los cuerpos legislativos. Yo creo que la ruta tiene que ser en hacer más participativo o más efectivo el voto del pueblo en la selección de sus legisladores. Y profesor, le pregunto que este año pues tuvimos que se activó la cláusula de minorías. ¿De dónde surge para beneficio de la ciudadanía y de los estudiantes que van a tomar la clase con usted otros profesionales que no saben? ¿De dónde surge eso? Porque me corrige, entiendo que no surge de la Constitución, ¿es alguna ley? No, está en la Constitución. No, está en la Constitución. ¿Está en la Constitución? No, está en la Constitución y ha sido interpretada la forma que se calcula por el Tribunal Supremo en varios casos. No, estamos hablando 1950-52, la hegemonía del Partido Popular Democrático, y sí, hay que reconocerlo, una apertura o un reconocimiento del Partido Popular Democrático y de Muñoz Marín, que no era bueno que en teoría todos los legisladores fueran del Partido Popular. Y entonces el mecanismo
ahí pueden llamar a Héctor Luis Acevedo, que es el que lo puede discutir. Pero básicamente lo que dice es, ningún partido debe tener más de 2/3 partes de la Cámara o más de 2/3 partes del Senado. Y esto está atado a enmiendas constitucionales, a ese tipo de cosas, que hay unos requisitos de 2/3 partes. Entonces, si un partido, el día de las elecciones, luego del resultado, tiene 2/3 partes más 2, pues entonces, a base de una fórmula, a los partidos que quedaron inscritos se le añaden legisladores para que el que ganó tenga 2/3 partes y punto. Y acaba de suceder. La gran ironía es que, número uno, la hizo el Partido Popular pensando en proteger a las minorías. Ha habido momentos en que le ha aplicado al Partido Popular y la mayor ironía es que en esta ocasión ni le aplicó el Partido Popular porque llegó tercero. Pero es una medida de garantizar un nivel de pluralidad en la Asamblea Legislativa. Es una medida de avance. Ya si deberíamos crear algún mecanismo de proporcionalidad en la legislatura de Puerto Rico, no es lo que tenemos, sería un cambio dramático. Yo no lo he estudiado, pero yo he pensado que, por ejemplo, tú puedes elegir a los de distrito como se eligen ahora, pero los de acumulación, crear algún mecanismo de proporcionalidad. Y entonces, pues de esa forma, si un partido pequeño sacó 7% del voto, pues si son X cantidad de legisladores por acumulación, pues tenga el 7% de los legisladores por acumulación. Que ese es el modelo de proporcionalidad que hay en muchos lugares de sistemas parlamentarios. Los sistemas republicanos como el de nosotros no funcionan así. Y quizás la idea que estoy dando es una locura y desde el punto de vista de cómo ponerla en vigor, pues no sería posible. Pero es algo que yo creo que es bastante democrático. Y específicamente, ¿verdad? Le pregunto, y es porque este es otro aspecto que me preocupa bastante, y es que cuando estamos en ese check and balance, el problema que tiene la rama judicial es que es una rama de autolimitada, en el sentido de que hasta que no me traigan el caso, yo no me puedo expresar y no puedo revisar las actuaciones de las otras ramas de gobierno. ¿Debería establecerse en nuestra Constitución algo que disponga sobre esa revisión judicial? Porque lo cierto es que en Puerto Rico la gente no tiene los fondos para estar litigando e impugnando las actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo se pudiese fomentar o ese acceso a los tribunales a través de la Constitución o meramente que no en toda instancia tenga que esperar el tribunal a que llegue una persona a litigar para poder expresarse? Mira, lo más que... Primero, o sea, tú no puedes, y yo estoy de acuerdo con esa norma, tú no puedes permitir que lo que perdiste en el proceso democrático lo relitigue en el proceso judicial. O sea, si perdiste en el proceso democrático, perdiste en el proceso democrático. No lograste que se aprobara la ley que tú querías o se aprobó una que no te gusta, pues no te pueden estar abriendo la puerta para que entonces convertir al Tribunal Supremo en una mega legislatura. Así que tiene que haber unas limitaciones y eso pues las limitaciones de case and controversy, standing, cuestión política, todo eso. El ahora tristemente ex representante José Bernardo Márquez presentó unos proyectos de ley o un proyecto de ley para liberalizar la norma de standing para los legisladores, porque aunque yo estoy de acuerdo con cómo el Tribunal Supremo la tiene interpretada, hay unas circunstancias en las cuales es demasiado restrictiva. Yo recuerdo, y colaboré con él, y en la segunda edición del libro lo cito a él en una controversia que yo creo que es inconstitucional del nuevo barril de tocino. Y él fue la persona que más fue más vocal en ese tema. Pienso que quizás puede haber una circunstancia en las que se amplíe o se le reconozca legitimación activa, standing, a algunos sectores, pero yo no abriría la puerta de par en par, porque no puedes tener, o sea, si tú conviertes el Tribunal Supremo en un cuerpo consultivo, pues básicamente lo vas a convertir en una mega legislatura. Y esa no es la intención. Claro, lo decía más bien porque incluso lo estábamos hablando ahorita, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que ha sido una persona tan, vamos a decirlo así, drástica en sus decisiones, es para más bien evitar que haya este tipo de casi tiranía, que es lo que él está intentando. Sí, pero en el caso de Donald Trump hay 800 demandas y en todas todo el mundo ha tenido standing. O sea, no...
Lo que tú no puedes decir es que antes que un presidente emita una orden ejecutiva o antes que la legislatura apruebe un proyecto de ley, le vas a consultar al Tribunal Supremo. Pues entonces convertiste al Tribunal Supremo en otra cosa. En otra cosa. Tiene que cada cuerpo, cada poder constitucional actuar y entonces el tribunal convertirse en el árbitro bajo las normas de cómo tú llegas al tribunal. Profesor, y le pregunto, ¿algún caso que usted le llame la atención, que estoy seguro que van a estar en los libros, pero algún caso que usted nos quiera resaltar de dónde pues, nuestro Tribunal Supremo pudo interpretar y pudo dar una clase sobre separación de poderes? Bueno, en tiempos modernos, pero no de actuales, porque el Tribunal Supremo actual lo evaluaremos al pasar de los años. Yo creo que aquí ha habido 2 jueces que en temas de separación de poderes, que es lo que yo me he convertido en un junkie, pues establecieron la pauta. Don Pepe Triamón y después Federico Hernández Denton. Y por ejemplo, pues si tú quieres conocer más sobre los poderes, el poder de la Asamblea Legislativa para investigar y la inmunidad parlamentaria, pues ahí está el caso de Peñacló, que es de don Pepe, que yo lo critico por unas razones que no voy a entrar aquí, pero desde el punto de vista de la doctrina está bien reconocida. Y entonces tienes casos de que el juez ponente fue Federico Hernández Denton, y en muchos de esos casos básicamente son libros de texto sobre separación de poderes. ¿Qué mensaje entonces usted le enviaría, verdad? Y para ir dando closure a este gran episodio que de verdad que me emociona muchísimo, y nuevamente pues le doy las gracias por habernos dado la oportunidad. Deberían darnos crédito de educación legal continua. Pues claro. Microyuri, vamos a negociar. Sí. Y le agradezco porque sinceramente es un deleite escucharlo hablar y con todo el conocimiento que usted posee sobre la materia. Pero, ¿qué mensaje usted le daría a las 3 ramas de gobierno sobre la mentalidad que deben adoptar o hacia qué deben dirigirse para poder lograr los propósitos que usted propone del cambio constitucional? Bueno, nuevamente aquí la rama judicial tiene que ser silente. O sea, tú no... Digo, un juez en una opinión puede decir, estoy resolviendo de tal forma, pero la realidad es que nuestra Constitución se ha quedado atrás o hay otros modelos, y citar como hacía don Pepe Triamón, y que yo viajaba el mundo y citaba y de esa una forma te decía, en otros lugares lo hacen de otra forma, a lo mejor lo podemos hacer de otra forma. Yo creo que a las otras 2 ramas políticas, en el buen sentido de la palabra, la rama ejecutiva y la rama legislativa, es pues dejar de estar mirando la crisis inmediata, que son muchas y la entiendo, y dedicarle parte del tiempo a reformas cuyos resultados los vamos a ver más a largo plazo, pero que pueden conllevar inclusive pues limitarse poderes o complicarse en términos de sus determinaciones. No hay esa voluntad en este momento. O sea, no la hay. No la ha habido en los últimos años, y eso hay que reconocerlo. Bueno, profesor, gobernador, abogado, analista político, Escritor. Voy a hacer aquí el push. El próximo libro es de derecho, pero no es de derecho, es de estatus. Es de estatus. Cuando estaba aquí me estaba llamando la de la imprenta. Lo escucharon aquí primero. La de la imprenta. Ya desde el punto de vista de yo escribirlo, está prácticamente terminado. La editora lo está revisando y ahora pues tengo que negociar con la imprenta. Todavía no puedo decirle el título porque no lo he decidido, pero es un análisis, es medio autobiográfico, pero no es un autobiográfico, pero es un análisis de todos los procesos de estatus en Washington y en Puerto Rico desde 1997, que es el proyecto Young, y que es cuando yo asumo por primera vez la presidencia del Partido Popular. Todo un análisis de todos esos procesos desde la perspectiva del Estado Libre Asociado, la estadidad, la independencia y la libre asociación, incluyendo el análisis del plebiscito del 2024. Excelente. Lo estaremos comprando y estaremos actualizando la versión de estudiante que tengo del libro de separación de poderes en Puerto Rico, en la teoría y en la práctica. Profesor, de verdad que siempre es un placer. Ese lo tuve que cambiar, porque ese lo tuve que hacer una nueva edición, porque después del verano del 2019, tú recordarás que en el curso yo no hablaba de residenciamiento. Y eso va a la esencia de la separación de poder. Y después del verano del 2019 dije, oh my God. Así que hay un capítulo nuevo, completo,
donde analizo el tema de residenciamiento desde la perspectiva de Estados Unidos y la perspectiva de Puerto Rico. Y además de eso, pues cuando vino el cambio de gobierno y Donald Trump, pues ha habido en Donald Trump su primer término, varias jurisprudencias del Tribunal Supremo sobre las controversias alrededor de Donald Trump. Y aquí en Puerto Rico, con el gobierno compartido que tuvimos el cuatrienio pasado, también hubo decisiones del Tribunal Supremo, algunas de ellas revocando casos desde que estaban vigentes de 1980 y pico. Así que hay bastante revisión en la nueva edición. Pues me va a encantar examinarla, y lo bueno de verdad también de este libro, y qué bueno que lo mencionas, es que no solamente se limita a Puerto Rico, sino que pues obviamente tiene que extenderse a la jurisprudencia norteamericana, y es un libro que, como le digo, bueno, ustedes ven, me lo leí desde la página 1 hasta la página final, en parte gracias al profesor, y nada, profesor, le agradecemos inmensamente su visita, estamos Gracias bien por la galardonados invitación. por tenerle. Me lo disfruté. Nos alegra escuchar eso, nosotros también nos lo disfrutamos, así que muchas gracias.